Hola, esta es la tirada de mayo. Ok, mayo no es un mes sencillo, es un mes de mucho aprendizaje personal, desde lo más profundo e inconsciente a lo más profundo y consciente. Te estás cuestionando todo lo que haces, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que deberías de hacer y lo que no, es normal. Estamos viviendo una situación en donde estamos enfrentando nuestras sombras, o sea, nuestros apegos, ideas, pensamientos que hemos construido durante toda nuestra vida, nuestro ego. El ego son todas las partes tuyas que rechazas. Si de niño te dicen que no debes de llorar, que llorar es malo, de grande rechazas a los que lloran. Esas ideas que te dicen lo que está mal, pero mientras creces, experimentas la vida a tu forma, por ti mismo, por ti misma. Y en este caso te das cuenta de que llorar no tiene nada de malo, incluso lo puedes ver positivo. Entonces, empieza la lucha entre tú, tu ego, el apego a esas ideas, el no querer dejarlas ir, ya sea por costumbre, porque en tu familia son así, porque así te educaron. Y es más, cuando tenías 10 años, tenías pensamientos sobre lo que querías ser de grande, o qué estudiar, sobre la vida en general. A los 20 cambiaste, a los 30 también, y ahora has cambiado de ideas. Y es que no luchas contra las ideas de los demás, luchas contra tus propias ideas y pensamientos. Lo que está bien o mal, la muerte, la vida, ayudar a los demás, honrar a tu padre, a tu madre, no mentir, no juzgar. Ser conservador está bien, está mal. Ser progresista está bien, está mal. Luchas contra tus propios pensamientos e ideas, porque el indicador del paso del tiempo es el cambio, y tú has cambiado. Todos cambiamos, pero no te has dado cuenta, y el no abrazar este cambio nos causa estrés, dolor, angustia, problemas con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestro prójimo. Pero la verdad es que con todos ellos no tenemos problema, sino que nuestro problema es con nosotros mismos. El no aceptar lo que ahora somos, ese aprendizaje, eso que ahora somos, y no es ni bueno ni malo, es lo que en este momento somos, y después volveremos a cambiar, porque así es la vida. Momentos de cambio o eternidades necias. Mayo es un mes donde nos estamos viendo constantemente. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Nos cuestionamos si lo que estamos haciendo está bien o mal, si es porque queremos o porque realmente lo estamos haciendo. Estamos parados, observándonos, juzgándonos a nosotros mismos. Y lo peor es que si te pones a pensar, al final, esta pausa, este bache, es porque así nosotros queremos. Al final es nuestra decisión y podríamos seguir, pero en el fondo sabemos que este sacrificio dará frutos, que en realidad estamos aprendiendo de nosotros mismos, de nuestros miedos, nudos, traumas. Podemos tener miedo, frustración, coraje, enojo, pero si de verdad sentimos con el corazón que lo que hacemos es lo correcto, va a pasar. Y podremos pasar este momento, esta caída, este bache, no solo con una sonrisa, sino habiendo aprendido un poco más de nosotros mismos. Al final, tú decides si te estancas o avanzas. Tú decides tus acciones. Son tus decisiones, no las de nadie más. Con quien te enojas, desesperas o estresas, no es con los demás, es contigo mismo, porque tienes miedo. Te ha faltado decisión. Te importan más los demás o el qué dirán que tú mismo. El que te aceptes como eres, como el humano que eres, con aciertos y errores. Y es que no hemos aprendido que estamos aquí por el aprendizaje, por el cambio, la transformación, la transmutación, y no a vivir en un perpetuo y necio estancamiento. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campana. Si crees que le puede servir a alguien más, dale compartir. Nuevamente, gracias.